Pues amigos, el día de ayer había revelado por parte de los senadores panistas lo que ellos aseguraban un desfalco al erario público cometido entre, en este caso, el presidente de la República, Claudia Sheinbaum, y también, pues, obviamente, el país de Cuba, a los cuales, pues, ellos señalaron la presencia en esta situación de el supuesto caso de Cuba Gate, en el cual AMLO y Sheinbaum habían contratado, para comenzar, pues según ellos, médicos falsos, y que aparte de todo esto, habrían triangulado dinero, pues millones de pesos, hacia, pues obviamente, a lo que ellos denominan la dictadura cubana, ¿no? Pues bueno amigos, ante esta misma información que salió, obviamente que lo hicieron tendencia en las redes sociales, pues el diputado Fernández Noroña pues responde de una manera pues muy particular ante pues obviamente esta denuncia que plantean pues los senadores panistas. Vámonos con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Pues sí, efectivamente, tal y como estamos viendo acá en la pantalla, el PAN pues supuestamente revelaba un desfalco al erario público. Es a través de su cuenta de Twitter como el senador Julen Rementería pues da a conocer esta investigación. Dice: el gobierno del presidente López Obrador y el de Claudia Sheinbaum y el de Díaz-Canel orquestaron un fraude de 255 millones de pesos al presupuesto de salud. Contrataron a 585 falsos médicos que no tienen título para tratar pacientes mexicanos de COVID. Y aquí más adelante, bueno, ustedes pueden ver la dimensión de todo lo que escribió según de esta gran investigación, pero lo relevante es lo siguiente, la incongruencia, y esto pues es muy importante. Dice: pagaron 255 millones de pesos por 585 falsos médicos durante 3 meses, es decir, cada uno de ellos nos costó a los mexicanos 437 mil pesos en total, obviamente para redondear las cifras. Mientras que un médico mexicano titulado en nuestro país gana en el IMSS 17 mil pesos mensuales y los tienen sin herramientas para trabajar. Bueno, yo hasta este momento no he visto una denuncia que se haya pues realizado formalmente en contra del IMSS por parte de los médicos, obviamente, aluciendo o diciendo que no tienen las herramientas pues necesarias para poder trabajar. Y ahora que él está comentando acerca de esta incongruencia, como califica el senador Julen Rementería, de pagarles pues aproximadamente 100 mil pesos al mes, 120 mil aproximadamente, ¿no? Y nos dice todavía que los médicos en el Seguro Social ganan 17 mil pesos mensuales. Claro, aquí no te está diciendo si un médico tiene esto que está cobrando o lo que él menciona que cobran, si se refiere a un médico general, a un médico con una especialidad o incluso alguna subespecialidad. Hace, pues, en este caso presenta una cifra pues bastante amplia o general, pero vaya la incongruencia a la que él hace referencia, pues tiene mucha razón, porque hace no mucho también en la conferencia matutina habíamos visto cómo el presidente había criticado pues los sueldos que reciben los titulares del INE y también del Tribunal Electoral. Si nos ponemos en primera instancia en comparación con las cifras que está dando a conocer Julen Rementería, pues no podría ser algo imposible. Lo digo porque si los consejeros electorales están cobrando 4 millones de pesos aproximadamente al año, y son, si no me equivoco, son 11 los consejeros que existen en el INE, estaríamos hablando prácticamente de 45 millones de pesos solamente anuales, solamente en salarios que están percibiendo 11 personas. Y si nos vamos con el Tribunal Electoral, que cobran aproximadamente 5 millones de pesos, entonces pues estaríamos hablando de otros 40 millones de pesos, porque ellos son 7. Si lo sumamos, prácticamente nos dan 100 millones de pesos. Que ustedes dirán, bueno, es que hay una diferencia como de 15 millones. Sí, pero ahí no está contemplado
lo que ellos reciben o lo que gastan, mejor dicho, en las tarjetas de crédito institucionales, en las cuales se compran, pues obviamente se dan la vida de reyes, pagando viajes, pagando también hospedaje, pagando alimentos. Y yo les puedo asegurar que esa cifra no está muy alejada de los 15 millones, solamente tomando en cuenta a 18 personas, a 18 funcionarios públicos, prácticamente gastando 100 millones de pesos anuales. Entonces, cuando vemos este tipo de datos que presenta Julen Rementería, en la que dice que fueron 255 millones de pesos, pero por 585 médicos a los que él cataloga como médicos falsos, pues entonces, ¿cómo es posible, o es indignante, o es incongruente, que tan solo 18 personas, que en este caso, hablando de los consejeros electorales y también de los magistrados del Tribunal Electoral, pues se gasten aproximadamente 100 millones de pesos, 18 personas? ¿Y por qué digo la incongruencia? Porque ese salario que vienen cobrando tanto el personal del INE como también los tribunales, los magistrados del Tribunal Electoral, pues eso data desde hace mucho tiempo atrás. Me atrevería a decir que desde hace décadas ellos están cobrando esas cantidades impresionantes de dinero. ¿Y quiénes lo aprobaron? Morena no existía. Entonces, ¿de quién o a quién se debe esa culpa? Pues muy fácil, al PAN y al PRI. Y si nos ponemos en comparación con el salario promedio de las personas, pues vaya que hay una gran diferencia. Claro que es una incongruencia, pero aquí estás diciendo, o aquí está mencionando el senador, que se gastaron 250 millones de pesos por 585 médicos. 500 que ayudaron, obviamente, a manejar o a controlar o atender los efectos de la pandemia en nuestro país. Y eso que él no menciona dentro de su tweet, si obviamente estos médicos eran médicos especialistas con subespecialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Vaya que está pues incongruente lo que dicen o lo que señalan ellos como una prueba, según, de la corrupción que existe en nuestro gobierno. Pero vámonos ahora sí que con lo importante, ¿no? Hacen una conferencia de prensa, de esas conferencias pedorras que ya sabemos nosotros muy bien que se encargan obviamente de emitir los panistas y los priistas, pero en este caso es el propio Julen Rementería el que hace mención acerca de su investigación, y en la cual pues señala que los médicos supuestamente no tienen título, son falsos, son médicos patito, es más, que eran personas que se dedicaban a la cocina o a lo mejor a algún otro oficio, y entonces se meten al Seguro Social, al ISSSTE, a los diferentes hospitales en los cuales ellos estuvieron prestando ese servicio, y ahora obviamente sin conocer nada de la salud, entonces se pusieron a recetar. Vamos a ver qué fue lo que mencionó en este caso, o de qué se trató esta conferencia de prensa de los panistas, que después contesta pues Fernández Noroña. Una cifra récord, que ahora nos hablará de ella. En la segunda, lo que tiene que ver con este asunto denominado el Cubagate, yo lo que quisiera decir es que hasta este momento no se ha aclarado absolutamente nada. No tenemos información, no se ha hecho pública, de que las personas que llegaron, 585 personas a este país, fueran médicos. Lo que hace suponer, por las preguntas que hicimos formales, con documentos oficiales del gobierno de la República, del gobierno de la Ciudad de México y de las dependencias como el IMSS, como el ISSSTE, como el propio Instituto Nacional de Migración, como la CONADEM, en todas ellas niegan la existencia de registros que acrediten a estas personas como médicos, como profesionales de la salud. Estamos ante un desvío de recursos porque se dice en dos contratos, uno del 21 de abril del 2020 y otro del 24 de abril del 2020, en donde se celebra entre el gobierno, a través del Ministerio de Salud de Cuba
y el gobierno de México, representado por la Secretaría de la Salud de la Ciudad de México, y ahí se aclara los montos y las responsabilidades de Cuba, de acreditar que son profesionales de la salud, de México, de recibirlos así y verificarlo, y las cantidades que se tienen que pagar. Y hasta este momento eso no se ha aclarado. Hay todavía pendientes que decir respecto a lo que está sucediendo. Y no tiene nada que ver con otra cosa más que decirle a la gente que mientras que familiares de la población mueren por la atención mala que en muchas ocasiones se ha dado, el dinero se gasta recursos, o el gobierno se gasta recursos de los mexicanos para pagarle a un país para traer a personas que no acreditaron su profesión y que además equivale, por lo que dicen los contratos, no nuestros dichos, los contratos, a 437,000 pesos por persona, por cada uno de los 585. Ante lo que estamos evidentemente es ante un fraude, porque se ha engañado a la gente diciendo que son médicos y no lo son, no lo han acreditado, es mentira eso, y por supuesto una cantidad de dinero que no se puede explicar. Muy fácil hubiera sido, desde hace meses que lo venimos solicitando y que han, de alguna forma generado evasivas para no darnos la información, que nos hubieran dicho, aquí está la lista de médicos, como lo solicitamos, y aquí está a dónde se destinaron y esto es lo que ganan. ¿Por qué no han hecho eso? ¿Por qué no aclaran lo que es fácil de aclarar? Me parece que lo que estamos viendo es un gobierno, el de la Ciudad de México en este caso, con una terrible opacidad. Pero además les quiero decir otra cosa, que lamentablemente parece ser que esta situación no termina en la Ciudad de México. Hemos conversado con la senadora Reynoso y ella ha hecho un trabajo de investigación que complementa para otros estados del país. Me gustaría que ella nos pudiera comentar algunos de los casos que se han venido descubriendo, que por supuesto daremos a conocer, porque este tema no acaba aquí. Es importante que en México se sepa que la gente que viene a cumplir con lo que obligadamente dice ese contrato. No solamente la ley dice que debes de acreditar la profesión de las personas que vienen, en este caso médicos, sino también lo dice el contrato que signaron, los contratos que signaron, y están incumpliendo con eso. Así que no aceptamos el que se haya aclarado esta situación, de ninguna manera se ha aclarado. La opacidad con la que han manejado este asunto realmente asusta, porque lo que hace es simplemente poner en entredicho cualquier otra acción del gobierno. Senadora Reynoso, si nos quiere comentar o ampliar la información. Claro que sí, coordinador. Muy buenos días a todas y a todos. Como saben, las brigadas médicas sí ha sido un tema en el que he investigado prácticamente desde abril del año pasado. Y bien lo decía el coordinador, no es un tema de la Ciudad de México, es un tema del gobierno federal triangulando los recursos a través de las entidades, utilizando su INSABI no para mejorar los sistemas de salud en nuestro país, sino para financiar al régimen en Cuba. Les estaremos mostrando documentos oficiales, están fuera de la Ciudad de México. Hay recursos que triangularon a través de las Secretarías de Finanzas de diferentes entidades federativas y está documentado. Y mientras a un médico en Cuba se le paga 875 pesos mexicanos, el gobierno de Cuba le ofreció 4,800 pesos mexicanos por cada trabajador de la salud que viniera a nuestro país, mientras que el gobierno de Cuba recibe más de 100,000 pesos al mes por cada trabajador de la salud. Es decir, la ganancia del régimen es de más de 90,000 pesos por cada trabajador de la salud. Estaremos mostrándoles la información, documentos oficiales, porque evidentemente la transparencia no se le da a Morena y a este gobierno.
y han ido evadiendo y se ha tenido que recurrir. ¿Por qué? Porque no quieren responder, porque al día de hoy hay entidades que no quieren decir cuántos médicos o cuántos trabajadores de la salud tuvieron en sus hospitales y que son originarios de Cuba. Al día de hoy hay entidades que ni siquiera han querido responder cuánto pagaron. Seguimos dándole seguimiento, no vamos a desistir porque, insisto, esto no es un tema solamente de la contratación de personal de salud para atender la pandemia. Les cayó como anillo al dedo para poner de pretexto la pandemia y financiar al gobierno o al régimen de Cuba. Y que esto se los estaremos compartiendo, insisto, son documentos oficiales, son respuestas de las diferentes entidades y de las diferentes dependencias del gobierno federal. Bueno, ahí está, ¿no? Organizan esta conferencia de prensa en donde van a conocer que cobraron 100,000 pesos o un poquito más de 100,000 pesos los médicos cubanos que vinieron a apoyar a nuestro país por el efecto de la pandemia. Y entonces, pues yo digo, esa es la hipocresía de los panistas, porque cuando Felipe Calderón, ya que estamos hablando del PAN, Felipe Calderón hizo los contratos para los reos o los prisioneros en los centros penitenciarios, estos centros que ha comentado en varias ocasiones el presidente de la República, pues imagínense, cada prisionero tiene destinado 3,000 pesos de gastos por día y que tiene que pagar el gobierno federal 3,000 pesos diarios por cada uno de los reclusos. Por cada uno, 3,000. 3,000 pesos. Es más, el salario mínimo no llega a 3,000 pesos a la quincena. Nada más para que ustedes se den cuenta. Y ahora los panistas salen muy ofendidos porque según se le dio 100,000 pesos a los médicos que vinieron en apoyo para atención del COVID. ¿Y por qué no se indignan entonces por los sueldos de los consejeros, por los sueldos de los del Tribunal Electoral, por los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de muchos otros funcionarios que están amparados para seguir ganando pues lo que quieren? Porque nada más un ejemplo, un ministro de la Suprema Corte gana 400,000 pesos, casi 500,000 pesos al mes. Es de verdad increíble esos salarios. 400, 500,000 pesos es una casa que puedes comprar aquí en el sureste. Imagínate que tu salario te dé para comprar una casa cada mes y todavía te sobra un poco de dinero. No mucho, pero te sobra, pero estás adquiriendo, o sea, nada más es para comparar la magnitud del salario que obviamente tienen estas personas. Y ahora salen los panistas muy indignados porque se les pagaron 100,000 pesos por cada uno de los médicos cubanos que vinieron. Yo les digo una cosa también importante. Cuando llegaron estos médicos, que empezaron a llegar, los sacaron en la televisión. Se veían cómo obviamente bajaban, descendían de aviones, todo este grupo de gente. ¿Ustedes creen que una profesión como lo significa en este caso ser médico, estudiar medicina, es muy fácil de suplantar? Tú te puedes presentar a un hospital sin saber nada de medicina y ponerte a dar una consulta o realizar alguna intervención quirúrgica. Es obvio que no. ¿Qué esperaban los senadores panistas? Que les presentaran su título y cédula de la SEP. Que porque no aparece su matrícula en la SEP ya no son médicos. Bueno, cada país tiene una forma diferente de certificar a los profesionales que salen egresados de sus escuelas. Nosotros en México conocemos la SEP y es la máxima autoridad, se puede decir, que da validez a un estudio de una persona. Todo tiene que estar avalado por la SEP. En Cuba son un régimen completamente distinto, una forma de gobierno completamente distinta, y desconozco, francamente, la forma en que se certifiquen. Pero lo que sí es cierto, y que puede sonar como que mucho se critica por parte de los panistas, pero lo que sí es cierto
es que en Cuba cualquier ciudadano puede estudiar medicina. Es más, tienen exceso de médicos. Exceso, así como ustedes lo escuchan. Aquí hacen falta, en Cuba hay exceso de médicos. Aquel que quiere estudiar medicina se le apoya y entonces estudia medicina y termina medicina, y si se quiere especializar también lo hace. Que no tengan un buen sueldo, o que estén obviamente no en una situación tan favorable económicamente por la forma en la que su gobierno o su país en este caso tiene o adopta, ¿no?, su forma de gobierno, no les permite tener mayores ingresos. Bueno, esa es una cosa diferente. Pero yo, al menos desde mi perspectiva, lo único que les molesta a los panistas es de que se haya dado dinero al gobierno de Cuba. Porque ellos lo mencionan, el gobierno dictador. Pero bueno, vamos a dejar que el diputado Fernández Noroña pues dé su punto de vista al respecto de esto que nosotros pues estamos comentando, ¿no? Los paniaguados, por cierto, el senador Julián Rentería, coordinador de los diputados, puente y enlace con Vox de España, promotor del fascismo, del racismo y del clasismo en México, presenta una investigación de 6 meses. Eso le han de haber dicho para cobrarle, porque son muy trácalas entre ellos. Ahorita 6 meses y el otro se lo creyó y le pagó un dineral por una investigación pedorra, absolutamente hueca. Bueno, aquí quiero nada más hacer una interrupción. A lo mejor quien le dio esa investigación, no lo dudo ni tantito, no lo dudaría, que haya sido el propio Tumbaburros. Ese personaje que aparece en Twitter y que según es el líder de la oposición, de los panistas y no sé qué tanta cosa. No dudo ni tantito que esa investigación se la haya realizado ese tipo, el Tumbaburros. Pero bueno. Vacía, ideologizada, que busca no solo desconocer, no solo manifestar una profunda ingratitud contra el personal médico cubano que vino jugándose la vida, cuando había personal médico nacional que no quería atender a los pacientes, a los enfermos de COVID. Y ellos vinieron, mandaron brigadas a todo el mundo. En Italia les han agradecido con aplauso de pie. Se les paga ese trabajo, ciertamente. No es gratuito. Pero aquí no querían. Había gente que se había olvidado de cuál era su profesión y su obligación. Ya después se fueron modificando las cosas. Pero al principio había resistencia grande. Y vinieron, como a muchos lugares del mundo, brigadas de personal médico cubano a apoyar la lucha contra el bicho. Y ahora dice este cretino, yéndose por asuntos burocráticos, que un fraude, que tonterías. Por eso le puse el Paniaguado Gate, porque anunció que hoy presentarían muchísimas gracias, como siempre, Antonio González, que presentarían la gran investigación que demostraría la corrupción, nada menos que el compañero presidente, que se necesita ser bruto. Está bien que dicen, intriga, que algo queda, pero si hay algo donde nunca van a poder hacerle daño, ya no digo demostrar, es que el compañero presidente es corrupto. Si no le importa el dinero, gana una cantidad muy modesta para la responsabilidad pública que tiene y para las jornadas y la intensidad. No tiene ni un día de descanso. El compañero presidente no tiene ni un día de descanso. Y salen con que corrupción. No, bueno.
El parto de los montes, así la anunció como la gran investigación, la bomba. Y no dudaría que los medios traigan ahí el asunto, mintiendo, intrigando, tergiversando. Ya les dije ahí las cantidades, por qué razones, las razones de por qué los medios están como están. A Televisa les comenté las cantidades que le habían condonado, pero les compartí los medios y los pseudoperiodistas que han recibido una barbaridad de dinero por el tema. No, está mal esto. Y esa es la razón, hombre, es una razón, ahora sí que de pesos y centavos, no tiene que ver con otra cosa más que con el hecho que está el Peña Nieto y Calderón le dieron 15,000 millones de pesos a Televisa. Fox, Peña Nieto y Calderón. Y a Azteca 9,000 millones. Imágenes 1,142 millones. Lo comenté ayer. Reforma 292 millones de Fox y 404 millones de Calderón. Universal 274 millones de Fox, 368 millones de Calderón. Milenio 173 millones de Fox, 380 millones de Calderón. El Universal recibió en total 1,450 millones en 6 años. Excelsior, el Pasquín de Pasquín Beltrán del Río, 1,140 millones. La Jornada 542. Esa es la razón, hombre. En 18 años el Universal, 2,093 millones. Excelsior, 1,203. La Jornada, 1,101. Reforma, 987 millones. Milenio, 977 millones. Grupo Fórmula, 2,459 millones. ASIR, 726 millones y MBS, 529 millones. Son cantidades verdaderamente majaderas. López Dóriga, solito, 446 millones. Krause, 370 millones. Es una locura. Por eso esta gente, Pepe Cárdenas, Aguilar Camín, Riva Palacio, pues están rabiosos. Roberto Roque dirige Universal, porque García Soto, está él, recibió 4,5 millones. Eduardo Ruiz Gil y 4,200,000. Todas estas cosas, pues el PAN, los paneaguados salen con su batea de babas de su investigación de 6 meses sobre los médicos cubanos. De verdad, un poquito de gratitud para un país hermano que no te está regalando, te vende un servicio. Son súper profesionales, súper, o sea, la educación en Cuba y los servicios de salud son de primerísima, lo mejor para el pueblo cubano, un pueblo pobre. Y no hay limitación para quien quiere estudiar medicina. Producen médicos y médicas con niveles industriales, ¿no? O sea, en serie, de súper calidad, de súper competencia. No hay, o sea, todo el que quiere estudiar medicina en Cuba, si el pueblo entero quiere estudiar medicina, el pueblo entero se mete a estudiar medicina. Son muchísimos los médicos y médicas cubanos. Tienen su vacuna. No, en cosas médicas son muy avanzados. Ahí la revolución cubana hizo cosas, y en el sector educativo, importantísimo. Hoy me comentaba Alberto Anaya, que él se había quedado, yo supongo que sigue así, hasta los 8 o 9 años, la leche, los niñas y niños cubanos tienen garantizado el consumo de leche. Bueno, ahí están la respuesta, el punto de vista que obviamente emite, pues, Fernández Noroña, ¿no? Ya empieza a hablar acerca de otras, pues, en este caso, ventajas que tiene el pueblo de Cuba. Obviamente también tiene desventajas porque no están en el mismo, o la forma de gobierno no es igual
a la de nosotros, que es un país democrático. Pero independientemente de eso, pues da a conocer que efectivamente en Cuba hay muchísimos médicos. Entonces, lo que dicen los panistas pues es una completa estupidez. Teniendo tantos médicos en Cuba, entonces quiere decir que no mandaron médicos. Por Dios, o sea, es una tontería. Antes, y pues la verdad es que no le encuentro sentido, ¿no? Ellos acusan y están llorando supuestamente por 255 millones de pesos que dio el gobierno de México a médicos que vinieron a atender a pacientes de COVID en nuestro país. Pero no dicen nada acerca de los salarios, los altos salarios que tienen pues muchos funcionarios públicos actualmente en nuestro país, y que es gracias a ellos. Y tampoco dicen nada acerca de las toneladas, pues ya no podemos decir millonadas, yo creo que decir toneladas de dinero que entregaron durante los sexenios pasados a los medios de comunicación. Tan solo en Universal, en la administración de Peña Nieto, aparte del dinero que se le entregó, le dieron un crédito, y lo dijo el presidente de la República en una de las conferencias. ¿Cuánto dinero fue? 1,450 millones de pesos. 1,450 millones de pesos. Y llorando, y no sirvieron para nada, ¿eh? O sea, ese es dinero que no ha servido para nada, nada más para el dueño del Universal. Pero cuando se trata de pagar médicos que proporcionaron una ayuda, un beneficio a la población, entonces lloran por 255 millones de pesos. Pero con un crédito de 1,450 millones de pesos de todos los mexicanos, porque no es dinero de Peña Nieto, no fue dinero, ellos se lo apropiaban porque estaban en el gobierno, ellos lo administran, pero obviamente ellos piensan o pensaban, los expresidentes, que ese dinero ya les pertenecía, como si fueran de ellos. Y entonces decían, bueno, de estos 1,000 millones, vamos a darle 100 a la población, y nosotros pues buscamos esos 900 en qué nos lo gastamos. Y por eso es que está la situación en México, con la deuda externa, con el bajo salario, obviamente, a la gente, al pueblo, y a ellos les valía, pero un severendo comino. Ahí sí no decían nada. 1,450 millones de pesos, dice la publicación. Durante su conferencia matutina, el presidente de la República recordó que el presidente Peña Nieto entregó 1,450 millones de pesos al Universal. El pago se realizó a través de un crédito otorgado por la Banca Nacional Financiera, que el medio aún, pues resulta que no lo ha pagado. O sea, se le olvidó. Luego de que un reportero de ese medio, del Universal, lo cuestionara sobre 2 notas. El presidente preguntó al reportero, ¿por qué recibieron tanto dinero? Y le dijo el presidente, bueno, tú no tienes nada que ver, porque eres un trabajador de los medios, pero ahí te encargo que le preguntes a Juan Francisco Eali, el dueño del Universal, cómo le hizo. Y agregó, ¿por qué le dieron un crédito? Y con todo respeto, ¿cuándo lo va a pagar? ¿Cuándo va a pasar a dejar, pues ahora sí que la letra de este mismo préstamo? Imagínense ustedes nada más, 1,450 millones de pesos, que se dice poco, pero si nosotros lo juntáramos en billetes de 500 o de 1,000, yo les puedo asegurar que creo que llenas todo un cuarto de ese dinero. 1,450 millones de pesos. Se dice muy fácil, pero significa muchísimo. Y entonces, ¿cómo es que pueden obtener este tipo de empresas, o cómo es que podían obtener este tipo de empresas, pues créditos tan enormes, tan grandes, que es obvio que no pueden pagar? Pues es muy fácil, porque ya ellos sabían que de una manera u otra tenían comprado a ese medio. Así lo veían los expresidentes, así lo veían, bueno, todavía lo ven actualmente muchos gobernadores, no hasta de Cabeza de Vaca, también el pelón, el de Jalisco, ¿cómo se llama? Enrique Alfaro.
también pagándole todavía a Krause. Nada más falta que también le siga pagando a López Dóriga y todos esa bola. Lo hacen con toda una intención para que en esos medios se hable bien acerca de ese gobierno o de ese personaje, de ese gobernador. No lo hacen en el sentido porque en realidad les guste. Es más, les puedo asegurar que ni siquiera les gusta, pero lo tienen que hacer porque si no, simple y sencillamente estarían acabados, ¿no? Saldrían del mapa, porque la gente sabe muy bien lo que están haciendo todos estos gobernadores tranzas. Y digo tranzas porque no puede ser posible que se le pague tanto a un medio de comunicación. Ellos ya habían hecho pues la estructura, ¿no? Ya se había definido por parte del gobierno que le tenían que dar millonadas y carretadas de dinero a estos medios de comunicación, porque como ellos tenían mayor alcance y llegar obviamente a la gente, pues entonces salen y ahora reclaman porque ya no les están pagando eso. Y por eso, a su vez también, por medio de el Facebook, el YouTube, pues tratan de censurar a los otros canales que hablan acerca de este tipo de situaciones. Ahorita en Facebook está la cosa bien fea, francamente, ¿eh? Todos los canales que sean de política, todos están sin opción a percibir algún ingreso por medio de las reproducciones. Según ponen ahí en Facebook, que los youtubers, que las personas de opinión, pues transmiten información falsa. Oigan, y el Universal no miente, y el Reforma no miente, ¿y cómo es que ellos sí tienen esa opción dentro de Facebook? Es muy fácil, porque se mueve a base de interés, ¿no? Debe haber alguien conectado dentro de Facebook que obviamente está tratando de pues manipular ese tipo de plataformas. Afortunadamente en YouTube todavía no sucede, pero en Facebook sí está muy fea la censura por parte de esa plataforma de Facebook. Y le dan un mayor auge o mayor promoción a los contenidos realmente que sí son basura, como los noticieros, porque no hay ningún solo noticiero en México, no hay ni uno solo que hable bien del gobierno, ni uno solo, solamente los del Estado. De ahí en fuera, todos los periodistas están en contra del gobierno. Y aún así, la popularidad del presidente no baja, la aceptación no baja del presidente, aún con todo ese gran peso o gran contrincante que tiene, pues la propia presidencia, el propio gobierno de México, ¿no? Y ayer, por decir, les voy a poner un ejemplo muy fácil. Ayer sacan una nota, creo que fue el Reforma o el Universal, no sé cuál, en donde aparecía la torre del aeropuerto, del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles o el aeropuerto de Santa Lucía. Aparecía según como inclinada. Ahorita no lo busqué, ahorita me acordé nada más. Aparecía como inclinada. Y entonces empezaron en las redes, los bots y todos los de la derecha, a decir que nada construir, ni siquiera un aeropuerto pueden construir bien, porque parecía la torre de control como si fuera la torre de Pisa, porque estaba inclinada. Cuando en realidad fue un efecto que ellos hicieron por medio del Photoshop, pero lo hacen con esa intención. Lo hacen con la intención de que la gente diga, no, pues son unos ineptos. Ustedes se dan cuenta, todo lo hacen mal, ¿eh? Para los periodistas todo lo hacen mal. Los expertos que llevan tienen la razón y tienen la verdad. Los periodistas, eso sí, saben de todo. En primer lugar, saben de todo y son todos unos expertos. Dan su punto de vista, pero todo es negativo. Y la verdad es que uno dice, no puede ser posible. ¿Cómo podemos llegar o cómo pudimos llegar hasta un punto donde los periodistas ya nada más se dediquen a atacar? De verdad, o sea, es increíble. Y aún así dicen que el presidente es un dictador y que vamos rumbo a Venezuela y a no sé dónde más, a Rusia. Cuando vemos ese tipo de burlas, ese tipo de críticas, insultos por medio de estos, pues ahora sí que medios de comunicación, ¿no? La verdad está canijo. Pero pues qué bueno que al final de cuentas sale y ahí tiene toda la razón
el diputado Fernández Noroña, quien pues se ríe de esta investigación pedorra, según que presentan pues estos panistas, haciendo alusión a este denominado Cuba Gate, como si fuera el presidente un corruptazo, ¿no? Tratando de comparar como si fuera lo mismo en el sexenio de Peña o de Felipe Calderón o de Vicente Fox. La verdad, increíble. Pues amigos, esta es la información que tengo por el momento. Ahorita somos 120 personas sumadas en esta transmisión. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto del video. Saludos a ver aquí, ahí no me aparece aquí el chat. Vamos a buscarlo. Saludos a Luis Vázquez, a Pedro Pérez. Había leído comentarios que decían que no podían comprar, creo que Luna Tacani me había dicho que no podía comprar un terrenito también. Había, creo, escuchado de Pedro Pérez de un crédito de 240,000 pesos que le había costado su casa y que todavía no lo puede pagar. Les digo, nada más para que pongan en comparación lo que gana un consejero del del INE, perdón. Un consejero del INE como Lorenzo Córdoba cobra 400,000 pesos al mes. No es justo. ¿Y qué hace? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber. ¿Qué hace? ¿Qué tan importante, qué tan valioso, qué tan trascendente son las funciones que hacen, que puedes llegar a cobrar 400,000 pesos? ¿No habrá personas que lo hagan por cobrando menos? Yo creo que sí. Claro que las hay. Pero ¿quiénes impusieron esos salarios? Pues el PRI y el PAN. Eso viene desde tiempo atrás. Y por eso es que el dinero no daba. Imagínense nada más. Tan solo estamos hablando de casi 100 millones de pesos entre los titulares del INE y el Tribunal Electoral. Una completa barbaridad. Y la gente no puede pagar un crédito de 200, 300,000 pesos. Y ellos lo ganan, en un solo mes lo ganan. ¿Eso es justo? No es justo. ¿Que México no estaba polarizado? Claro que siempre ha estado polarizado. Lo que pasa es que los ricos eran los que no decían nada acerca de la polarización. Pero ahora, como ya vienen las cosas diferentes, entonces sí ya dicen que es desigual. Pero siempre la gente humilde había estado amolada. Y todavía lo está. Pero se está tratando de mejorar. ¿Cómo? Reduciendo los salarios, bajando la deuda, aumentando el salario a la gente humilde o el salario mínimo, reduciendo los salarios de los funcionarios públicos, y así muchas acciones que se están llevando a cabo para tratar de tener un México más igual, más parejo. Pero no va a ser un cambio de la noche a la mañana. Además, el presidente tiene 3 años. Desde hace 2 años esto ya está en la Constitución. Nadie puede ganar más que el presidente, y existen los amparos y siguen ganando gente más que el presidente. Por eso les digo, en algún momento, en algún punto va a tener que llegar la situación en donde ya nadie gane más que el presidente. Pero ya vean, llevamos 2 años y tanto y todavía lo siguen haciendo. Y ahora sí que el Poder Judicial les sigue otorgando esos beneficios a determinados funcionarios. Claro, a ellos no les conviene porque también se tenían que bajar su sueldo. Pero creo que el objetivo es muy claro. El gobierno no tiene dinero. No es para mantener a funcionarios como si fueran reyes o para pagar esa clase de salarios. Eso se debe anteponer ante las ambiciones de algunas personas. El beneficio de la gente en común. Y eso a la Suprema Corte le vale un completo cacahuate. Pero un completo cacahuate. Por eso sigue dando y otorgando los amparos. Así es sencillo. Y por eso a la gente que sabe que no puede ganar más que el presidente, pues francamente desde mi punto de vista son unos sinvergüenzas. ¿Cómo es posible que tú, siendo ministro de la Suprema Corte y sabes que la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente, todavía mantengas un salario alto?
Desde ahí nos damos cuenta la hipocresía de estas personas. Esa es la realidad. Son hipócritas. Lo que deben hacer es predicar con el ejemplo. ¿Quieren hacer valer la Constitución o la ley? Pues que se baje su salario y que no le estén buscando peros. Un salario hasta de 100,000 pesos para cualquier persona común y corriente es una millonada. Eso no lo ganan ni siquiera en 2 o 3 o 4 años. Y estos funcionarios, pues sí, y aún así no les da. Esa es la realidad. Pero bueno, a ver qué pasa.